Señor, estamos agradecidos por el tiempo que nos regala para venir delante de usted como congregación para adorar y exaltarlo. Deseamos, Señor, que usted reciba nuestras vidas cual ofrenda, que nuestros cantos puedan ser un testimonio de lo que hay en nuestros corazones, Señor. Y en esta parte del culto nos posicionamos delante de su escritura para que esta, Señor, transforme nuestro entendimiento y nos muestre su voluntad para nuestras vidas. Ayúdenos a discernir su palabra de manera de que podamos salir con corazones afirmados, confortados, Señor, en la fe que nos es común, esa fe puesta en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Gracias por el tiempo que nos regala para poder meditar en su palabra, y le ruego, Señor, que yo pueda ser un instrumento en sus manos y pueda predicar este mensaje de manera fiel, de manera de que podamos, Señor, llevarnos a nuestros hogares todo su consejo para su gloria y para su honra. Se lo pedimos en el buen nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Entonces, voy a hacer una pequeña un pequeño repaso, pero muy breve, acerca del contexto y de lo que vimos en el domingo anterior. Esto a manera de poder unir estas dos secciones. Estamos en el sexto libro de la Escritura, que es el libro sexto libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Romanos, el cual es una de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. Es la carta más extensa y probablemente la que tiene el significado histórico y teológico más grande, puesto que ha influenciado a mentes brillantes, si pudiéramos utilizar un término, y nos ha regalado, o ha influenciado, creo que es la palabra más adecuada, ha influenciado de manera tremenda a hombres como, por ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Martin Lloyd Jones, que han sido predicadores que han dedicado su vida al ministerio del Señor y a predicar el Evangelio. Si estos hombres fueron altamente influenciados por la carta de Romanos, pues nosotros, con mayor razón, que tenemos no solamente la Escritura, no solamente el Señor ha derramado su amor en nuestras vidas, pero su Espíritu nos gobierna y nos lleva a vivir una vida conforme a su voluntad. Aún así, también tenemos la bendición de acceder a los comentarios que estos hombres dejaron de acuerdo a esta porción. ¿Cuánto más nosotros entonces podemos salir muy bendecidos en esta mañana al tratar una porción como la de Romanos? Romanos consta de 16 capítulos, 433 versículos y tiene un tiempo estimado de lectura de 1 hora. ¿Por qué escribe Pablo a los cristianos en Roma? Bueno, por 3 razones. Primero, para recordar verdades fundamentales y como punto central el Evangelio de Dios. Eso ya lo vimos en la predicación pasada. También escribe para abordar algunos problemas dentro de la congregación, como la separación entre judíos y gentiles, y también para presentarse a sí mismo, no como un apóstol específicamente, sino como su siervo. Así se introduce Pablo en el primer versículo, diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Habiendo dicho eso, amados hermanos, en la predicación pasada, en los primeros 7 versículos, hablamos del Evangelio de Dios, de su origen y de cuál es el mensaje del Evangelio, y que es tocante a nuestro Señor Jesucristo. De manera de que toda la carta de Pablo a los romanos tiene como enfoque el Evangelio, y el Evangelio tiene como enfoque a Cristo nuestro Señor. Nosotros solamente somos recipientes, beneficiarios de estas verdades. Así que, amados, lejos de llevarnos a gloriarnos, o mejor dicho, lejos de llevarnos a sentirnos orgullosos por nuestros propios méritos, la carta de Pablo a los romanos nos enseña que Cristo es
el que ha consumado toda la obra de salvación, y hace una explicación exhaustiva en los primeros capítulos para definir y extender todo lo tocante al Evangelio. Temas como la fe, la justicia de Dios, la justificación, son los que se abordan en los primeros capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Bien, entonces ya vimos la introducción de Pablo, vimos también su mensaje, que es el Evangelio de Dios. Ahora vamos a ver el corazón de Pablo ya como un ministro de la palabra del Señor. Y aquí pudiéramos hacer una autoevaluación antes de entrar a los versículos del 8 al 15, y es cómo es nuestro corazón con respecto a el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, amados hermanos, no solamente es la noticia, la buena noticia de que Cristo salva. El Evangelio de Dios tiene que ver con todo el plan que Dios ha diseñado, y también la forma en cómo el creyente responde a ese plan. Así que cuando hablamos del Evangelio de Dios, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se ve nuestro corazón? Y pues para poder ver lo que Dios desea del creyente, vamos a ver cómo Pablo explica a los romanos cuál es su deseo, por qué quiere llegar donde ellos, y cuál es su plan, cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Objetivo que es guiado por la voluntad del Señor. Así que, como título, hoy vamos a tener el corazón del creyente. Y en el primer versículo, que es el versículo número 8, vamos a leerlo. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así que vemos primeramente un corazón agradecido. Esa es la primera característica, un corazón agradecido. Pablo le dice a la iglesia en Roma que él primeramente da gracias a Dios por la vida de ellos. Y vamos a ver que en este versículo hay varios enfoques. El primero es un enfoque de reconocer la prioridad, de reconocer la prioridad. Y en este caso nosotros hemos de reconocer nuestra prioridad, que es la de siempre dar gracias a nuestro Dios, puesto que Él es el autor de todas las cosas. Es por Él que nosotros en esta mañana estamos aquí reunidos. Así que Dios debe de ser nuestra prioridad. Pero eso debe de ser algo efectivo en nuestras vidas. Debe de ser algo natural en nosotros, cómo nosotros priorizamos nuestro día para poder alabar y exaltar a nuestro Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Así que Pablo lo hacía en oración y primero se enfocaba en Dios, puesto que Dios había sido el autor de cada una de las actividades de Pablo. Así que un corazón agradecido es aquel corazón que reconoce las prioridades, y la prioridad tiene que ver con poner nuestra mirada en Dios y darle gracias por cada una de las cosas. ¿Cuántos estamos agradecidos el día de hoy? ¿Y por qué cosas estamos agradecidos? Es importante hacer un inventario de cada una de las cosas que el Señor nos ha provisto en este día, aún de aquellas que nosotros asumimos que se van a dar por hecho. Por ejemplo, nadie estuvo preocupado ayer por la noche pensando en, híjole, ¿será que el sol va a salir y que las plantas pues van a tener esa energía que necesitan? ¿O voy a poder lavar, hacer mis actividades cotidianas a la luz del día? ¿Por qué? Porque damos esas cosas por sentado. Aún así, fue el Señor quien hizo posible cada una de estas cosas. El corazón agradecido también depende de Dios. Miramos la expresión que Pablo utiliza en el versículo 8. Doy gracias a mi Dios. Y ahí hay un sentido de intimidad, de dependencia. Y es que Dios
es el Dios de Pablo, la pregunta es ahora, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es quien realmente motiva tu vida a hacer una u otra acción? Vinimos en esta mañana porque necesitamos y dependemos de Dios, o porque realmente fuimos arrastrados por mamá, por papá, por el esposo o la esposa. Estamos dependiendo de Dios. Un corazón agradecido depende de Dios, y Pablo lo dice, lo dice en su carta a los Romanos: doy gracias a mi Dios. Pero también un corazón agradecido pone su mirada en Cristo Jesús como mediador. Este creyente agradecido entiende la obra y la mediación que Cristo hace, puesto que es necesario que venga a nuestra mente aquel versículo cuando Cristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De manera de que Cristo es ese mediador, y un corazón agradecido, un creyente con un corazón agradecido constantemente recuerda que no puede presentarse a Dios sin los méritos de Cristo. También un creyente con el corazón agradecido se enfoca en otros y no solamente se enfoca en sí mismo. Vemos como Pablo le dice a los de Roma: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. De manera de que Pablo, a pesar de su título, a pesar de su posición, a pesar de su liderazgo, y de que él tenía también la autoridad para poder, si podemos decirlo así, exigir de esta congregación, él no se ve a sí mismo, sino que ve al cuerpo de Cristo y se enfoca en ellos. De manera de que cuando nosotros mostramos gratitud, nuestras acciones van en pos de los demás y no solamente en pos nuestro. El enfoque de Pablo hacia la iglesia en Roma tiene que ver con su fe, y por eso Pablo les dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A pesar de que estos creyentes viven en Roma, que es la capital del imperio, y si pudiéramos decir algo sobre Roma en sí, pudiéramos decir de que era donde convergía todas las cosas, todos los excesos estaban a la luz del día en la capital del imperio romano. Roma era como la cúspide de todos los excesos, y allí el Señor levantó su iglesia, y esa iglesia, amados hermanos, predicaba el evangelio de manera fiel, y no había de repente un apóstol detrás de ellos como para ser el pionero, por decirlo así. Pedro y Pablo no figuran dentro de la fundación de esta iglesia según los estudiosos. Así que algún hermano o algún grupo de hermanos, guiados por el Espíritu de Dios, llevaron el evangelio, y su fe era tan genuina y era tan impactante que Pablo escuchaba de ellos en toda la región. Pablo escribe esta carta desde Corinto, y desde ya escuchaba cómo la fe de estos hermanos en Roma impactaba la vida de todo el imperio, sin necesidad de haber tenido de repente una clase teológica, sin necesidad de haber tenido un discipulado extensivo de primera mano de alguno de los apóstoles. El Señor los llevaba a vivir una vida de testimonio. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo se ve nuestra vida a la luz del testimonio que reflejamos? ¿Qué se dice de nosotros con respecto a nuestra fe? ¿Qué se dice de nuestra iglesia con respecto a qué importancia le damos al evangelio y cómo se manifiesta el amor en medio de nosotros? Cuando pensamos en iglesia cristiana bíblica, pensamos en los músicos o en el templo. Pensamos en de repente las figuras
o en la cantidad de artículos que se han escrito, porque tenemos hermanos que de repente son versados en la palabra o son estudiados. Definitivamente ninguna de esas cosas para Pablo es algo impactante, sino cómo su fe se manifestaba en medio de tanta corrupción en el imperio romano. Pero también un corazón agradecido, un creyente con un corazón agradecido se goza por la proclamación del evangelio, y Pablo lo dice: vuestra fe se divulga. ¿Y cuál es el objeto de la fe? ¿Dónde está puesta la fe de los romanos? Está puesta en Cristo, de manera que Cristo es quien era proclamado. Ellos no andaban diciendo: nosotros creemos de repente en cierta u otra doctrina, sino que presentaban a Cristo y manifestaban su resurrección. Así que Pablo se goza grandemente en la proclamación del evangelio. Entonces, el corazón del creyente primeramente es un corazón agradecido. Pablo estaba muy agradecido con Dios por lo que Dios estaba haciendo en su iglesia. Finalmente, Cristo es quien lleva todo el crédito de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo era quien llevaba a las personas a vivir una vida de testimonio. Amados hermanos, estas personas de Roma no difieren mucho de nosotros. Nosotros estamos en la misma condición que ellos, salvo de que nosotros no estamos siendo perseguidos, salvo que nosotros no estamos en un imperio en donde de repente Roma dice lo que hay que hacer o no. Nosotros tenemos la libertad para manifestar nuestra fe y divulgarla, de manera de que nuestro Dios sea glorificado y que la iglesia pueda dar gracias al Señor. Y eso realmente, amados hermanos, impacta la vida del creyente. Y cuando leo este pasaje y veo hacia mí, quedo tan corto y me avergüenza, porque en muchas ocasiones mi mirada ha estado puesta en mí y he dado gracias a Dios probablemente con algún sentido de reconocimiento propio. De repente cuando vamos a Puerto Cortés o vamos al Pacayal, sentimos como que hicimos una obra tan grande. Pero Pablo realmente estaba motivado por el evangelio, y a veces nosotros nos motivamos por algunas otras razones. Así que el verdadero corazón del creyente tiene que tener un corazón agradecido, como lo vemos en este primer versículo. Ahora, el segundo punto tiene que ver con un corazón amoroso, y ahí vamos a tocar los versículos del 9 al 2. Los leemos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. Así que vamos a ver algunas características de un corazón que ama, un corazón que se entrega, un corazón que no piensa en él, sino piensa en los demás, un corazón que da antes de esperar recibir. Y primero vamos a ver el servicio espiritual del creyente. ¿Por qué decimos el servicio espiritual? Porque eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Aquí el servicio puede ser algo físico, como que fuésemos a ayudarle a algún hermano en alguna actividad, pero también puede ser un servicio espiritual cuando de repente tenemos un estudio bíblico, o cuando de repente oramos por una persona, pero también cuando consolamos o aconsejamos a alguien. Un corazón amoroso ofrece un servicio espiritual sincero, y por eso Pablo utiliza esta frase,
testigo me es Dios, a quien sirvo. Un servicio espiritual sincero. Eso es lo que el corazón amoroso destila. Eso es de lo que se debe de oler en cada uno de nosotros. Pero también un corazón amoroso procura el anuncio del evangelio. Y veamos ahí, siempre en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Y la razón por la que Pablo está constantemente repitiendo el evangelio de su Hijo, el evangelio de Dios, la fe que se divulga, no es porque Pablo quiere redundar, sino enfatizar el centro o el corazón de su motivación, el centro del mensaje que él quiere proclamar. Así que Pablo, además de tener un corazón amoroso y ofrecer un servicio espiritual para los demás, también procura, y aquí la palabra procurar tiene que ver con buscar realmente que el evangelio de Cristo tenga preeminencia en nuestras relaciones interpersonales, si pudiéramos decirlo. Cuando considero mi relación con mi esposa, el evangelio debe de ser central. Cuando considero mi relación con mis compañeros de trabajo, para mí el evangelio debe de ser central en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque debo de transpirar un corazón lleno de amor, puesto que Cristo ha derramado ese amor en nuestras vidas. Así que Pablo, lleno de amor, le dice a los de Roma de que él está dispuesto al servicio sincero. Este es un servicio espiritual. Ahora también vemos que un corazón lleno de amor ora por los demás. No sé ustedes, pero en ocasiones he leído mensajes tan sencillos pero tan poderosos que llegan a la mensajería, bien sea por WhatsApp, bien sea por Facebook o por correo electrónico. He estado orando por vos y por tu familia. Hermanos, que alguien te diga eso es un indicativo de que esa persona te ama o de que esa familia te ama. Y es tan poderoso que nos invita también a nosotros a hacer lo mismo por los demás. Pablo ora constantemente y ese debe de ser el espíritu nuestro, orar por otros. Pero la oración por sí sola, amados hermanos, no tiene ningún efecto si no estamos orando en la voluntad de Dios. Y Pablo lo dice ahí en el versículo 9. Sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin
de nuestro Señor. Y si vemos, amados hermanos, hay una constante. ¿Y cuál es la constante? De que todo se hace dentro del marco del Evangelio. Veamos el versículo 10 nuevamente. El versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esa expresión, esto es una corrección que Pablo hace, porque pareciera que en el versículo 11 Pablo está diciendo, bueno, yo voy a llegar a bendecirlos. En el verso 12 Pablo corrige de manera intencional y dice, más aún yo voy a ser bendecido por causa de la comunión con ustedes. Así que la bendición es una bendición doble. Nosotros vemos en la vida de los hermanos ese regalo del Señor y también nosotros somos de bendición para estos hermanos. Y la fe es y todo basados en una fe que nos es común, y esta fe tiene como objeto a Cristo nuestro Señor. Así que allí es donde nosotros descansamos, amados hermanos. Allí es donde nosotros, esa es la fuente de nuestro amor, la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fuente de nuestra gratitud tiene que ver con Cristo, y la fuente de nuestro amor también tiene que ver con Cristo. Así que, amados hermanos, vemos que el Evangelio es central, y por eso nos parece a veces un poco raro que Pablo les diga a los de Roma, estoy listo para predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Si ya son salvos. Y es que el Evangelio no tiene que ver solamente con un mensaje de salvación para el inconverso. El Evangelio es Cristo mismo, y Cristo es la fuente de vida para nosotros, amados hermanos. Así que estos son los rasgos que nosotros tenemos que pedirle al Señor que se manifiesten en nuestras vidas. Y la carta de Pablo a los romanos aquí solo nos está dando una pincelada de todo lo que Pablo va a elaborar en los siguientes 15 capítulos. Amados hermanos, y a medida que uno va entrando en la carta de Pablo a los romanos, va siendo puesto en perspectiva de realmente cómo Dios nos ve, cómo realmente somos y cuán grande ha sido entonces ese regalo que el Señor nos ha dado a través de Cristo. Pero también podemos decir que un creyente debe de tener un corazón comprometido, del versículo 13 al versículo 15, un corazón con un compromiso. Y aunque la palabra compromiso no sale en la Escritura, aquí vemos que Pablo está bien comprometido. Tal vez no utilice esa palabra, pero ya vamos a ver por qué lo estoy diciendo. Un corazón comprometido, versículo 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Un corazón comprometido, amados hermanos. La pregunta es, ¿con quién nosotros tenemos compromiso actualmente? ¿A quién debemos obediencia actualmente? Y muchos pues nos enfocamos y nos afanamos en nuestros trabajos, y pareciera de que el trabajo pues se nos va a ir, ¿verdad? Que estamos ahí, pero conectados, comprometidos, estamos dispuestos. Pero en el Evangelio el Señor también espera de que sus siervos estén dispuestos y comprometidos. Veamos algunos aspectos de este compromiso. Primero que nada, un corazón comprometido es un corazón que se organiza para el deber. ¿Por qué decimos esto? Miremos el versículo 13. No quiero, hermanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto. Pablo planificaba sus acciones. Ahora, cuando yo digo planificar, no tiene que ver con que nosotros planifiquemos la evangelización como un programa, sino que nosotros organicemos nuestra vida para el deber. Y una buena práctica que de repente yo pudiera recomendar a algunos es, por ejemplo, cuando nos organizamos para, por ejemplo, ir al Pacayal.
Ya en mi trabajo, mi esposa ya saben de que dos fines de semana yo debo de estar en el Pacayal. Yo me organizo, hermano, no importa si es el cumpleaños de quien tenga que ser, no importa si es el bautismo de quien tenga que, no me importa, hay 2 domingos o 2 fines de semana que los aparto para ir al Pacayal. No importa si la orden viene de mi trabajo o si de repente es una ocasión. Hermanos, yo me programo para ir al Pacayal 2 fines de semana. No importa, o sea, qué ocasión, salvo de que alguien me diga, hermano, ¿será que cambiamos? Y bueno, yo me vuelvo a organizar y dispongo para ir al Pacayal. Y de esa forma pudiéramos ver un aspecto de la planificación. Y Pablo se organizaba y planificaba y decía, vamos a hacer este viaje y vamos a visitar estas iglesias. Y de repente el Señor decía, no, a este lugar no, pero a este sí. Pero hay planificación, hay deseo de organizarse, amados hermanos. Las cosas, si bien el Señor las da, pero no podemos estar desorganizados, amados hermanos. No podemos estar desorganizados. Y alguien que quiere comprometerse con la causa del Señor debe de negarse algunos placeres de este mundo. Debe de entender de que no todo es diversión o entretenimiento. Hay que planificar, amados hermanos, y organizarse. Para los hermanos que quieren estar en la música aquí, hay que organizarse. Para los hermanos que quieren compartir, hermanos, hay que organizarse. El estudiar requiere un tiempo de planificación, requiere un tiempo de apartarse para leer, para poder compartir, amados hermanos. Uno tiene que valorar el tiempo del trabajo, el tiempo de la familia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de estudio, el tiempo de oración. Así que no puede ser algo que no sea sino a través de la organización. Y Pablo lo dice, yo me he propuesto hacer esto, he propuesto ir a vosotros. Finalmente, aunque Pablo hizo muchos planes, el Señor tenía un plan diferente y Pablo sí llegó a Roma, pero no llegó basado en sus planes. Pablo llegó como prisionero. Finalmente, la voluntad del Señor, amados hermanos, nos va a llevar a donde el Señor quiera. Aún así, eso no nos exime de la necesidad de organizarnos, amados hermanos. Cuando hablo de organización, no pensemos en un programa tan complejo. Hermanos, es de disponer. Por ejemplo, alguien que diga, hey, mi casa está abierta todos los viernes para que podamos reunirnos a orar. Eso ya es una planificación. Usted sabe que todos los viernes allá vamos a llegar a hacerle relajo a la casa, pero también a orar. Así que de repente quien va a atendernos en la casa se va a organizar para limpiar, para tener las mesas, para tener las sillas. Y eso es parte de la organización. Aquí no estamos hablando de sacar presupuesto y de repente ver toda una planificación. Hey, sería bueno hacer todo eso. Pero no es necesariamente de lo que estoy hablando, sino de ponernos en la situación de decir, ¿cómo se va a ver mi ministerio en este mes? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividades? El primer fin de semana tengo esta actividad. La segunda semana del mes voy a estar visitando con el pastor. La tercera semana del mes voy a ir al Pacayal. La cuarta semana del mes me toca ir a Puerto Cortés. ¿Qué voy a ir a hacer, amados hermanos? Eso es de acuerdo a lo que el Señor le ha dado a usted como don. No estoy diciendo de que necesariamente tiene que ir a compartir allá o a cantar allá, sino tiene que ir a hacer lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Pero disponga su vida. Pero también un corazón comprometido asimila los tiempos. Veamos lo que dice, asimila o entiende los tiempos. Veamos lo que dice Pablo, pero hasta ahora he sido estorbado. Y esa expresión tiene que ver que Pablo entendía de que hay veces las cosas no se logran, bien sea por las diferentes actividades que el humano tiene. En ocasiones yo tengo que decir, hermanos, no puedo, o sea, algo se me salió de las manos y tengo que quedarme en el trabajo. Que
definitivamente es una contradicción, pero esas cosas pasan, amados hermanos. Pero también tiene que ver con los tiempos del Señor. En ocasiones el tiempo del Señor no es en ese momento, y por tanto las cosas no se dan. Pablo no explica cuál es la razón por la que no ha podido llegar a Roma, pero sí vemos de que entiende de que el Señor está en control de todo. Así que alguien que se compromete también debe de entender que a veces las cosas salen mal, amados hermanos, y uno tiene que volver al Señor y rogarle por discernimiento para empezar de nuevo. Un corazón comprometido, un creyente con compromiso también tiene expectativas o metas. Algo buscamos alcanzar, amados hermanos. Cuando vamos de repente a un viaje misionero, a un viaje para explorar una ciudad, o cuando vamos a la casa de algún hermano, tenemos expectativas con respecto a lo que nosotros queremos lograr. Pablo quiere visitar a estos hermanos no porque Roma de repente tenía los mejores balnearios, y hay veces pues también le decimos a los hermanos que quieren ir a Cihuatepeque: hermanos, si quieren ir a Cihuatepeque, pensemos en que no va a ser un viaje de turismo, que va a ser un viaje de trabajo, un viaje de visitas, un viaje vamos a ir a orar, vamos a ir a visitar, vamos a ir a compartir, vamos a ir a servir. Y esas son las expectativas. Tenemos objetivos que ir a alcanzar cuando nosotros nos proponemos. Vamos a Puerto Cortés, vamos con objetivos propuestos de antemano. Pablo lo dice: para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo andaba buscando fruto en medio de esta congregación de Roma. ¿Qué significa fruto aquí? Tiene que ver con vidas ganadas para Cristo. Tiene que ver con más convertidos. ¿Por qué? Porque Roma todavía no había sido evangelizado. Pablo no quería ir a un lugar donde el evangelio ya había sido expuesto por otro apóstol. Y de paso, estos romanos están encendidos predicando el evangelio. Entonces Pablo lo que buscaba es llegar a Roma, ganar almas para Cristo allí, y junto con los romanos salir a predicar hacia España. Hermanos, iba a llevar un equipo élite de evangelización. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Pablo tiene una meta, tiene un objetivo planteado, y es el de ganar vidas para Cristo. Así que cuando nos comprometemos en algo, amados hermanos, debemos de buscar la excelencia y tenemos que buscar buenos resultados. Los resultados los va a dar el Señor, amados hermanos. Nadie siembra algo esperando, nadie siembra un árbol frutal esperando recibir simplemente hojas, porque además de que hay que rastrillar, ¿verdad?, para deshacerse de ellas, no hay ningún retorno. Así que cuando estamos en la obra, amados hermanos, nuestro corazón debe de arder para que el Señor lleve fruto, para que el Señor tenga esas almas que estén reconociendo y adorando esa gran salvación que Él ganó. El objetivo de Pablo no tiene que ver con ganancias, y muchas de las ocasiones en cuando salimos, amados hermanos, vamos a expensa de nosotros mismos por lo que el Señor nos ha dado, y no vamos a pedir absolutamente nada en ningún lugar, sino hacer de bendición a otras personas, sino a buscar que el Señor realmente pueda hacerse un lugar en medio de los corazones de las personas que visitamos. Así que un creyente que tiene un corazón comprometido, este creyente tiene expectativas. Pablo considera dos cosas. Considera la cosecha actual, porque esa frase que dice como entre los demás gentiles tiene que ver con que Pablo había visto el evangelio crecer en todo el imperio. Pablo lo que está diciendo aquí es: así como entre los demás gentiles han habido vidas convertidas a Cristo, eso mismo quiero que suceda en Roma. Quiero generar ese fruto que yo estoy viendo acá en Corinto, en Atenas, en Éfeso. Es lo que yo quiero hacer en Roma. Así que Pablo considera la cosecha actual, pero también considera qué más puede hacer para el Señor, qué otros propósitos puede alcanzar para que el nombre de Cristo sea exaltado.
También un corazón comprometido está en deuda. Y Pablo lo dice ahí en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esa palabra soy deudor puede también traducirse como tengo la obligación. Tengo la obligación. Estoy en deuda. Pero ¿con quién está en deuda Pablo realmente? Pablo está en deuda con los de Roma, pero quien lo ha puesto en esa deuda ha sido Cristo, porque Cristo le ha encomendado el evangelio a él. Si bien está Pablo tiene una deuda con los romanos, esa deuda no es porque los romanos le hayan dado algo, sino porque Cristo le encomendó el anuncio del evangelio, y nosotros no estamos absolutamente lejos de esa realidad. Totalmente lo contrario, estamos en la misma posición de Pablo. Cristo nos ha encomendado el evangelio a nosotros y nosotros somos deudores hacia el mundo. Hermanos, tenemos la obligación de compartir a Cristo. Tenemos esa obligación, amados hermanos, y tenemos que tener un corazón comprometido. Y esa deuda tiene que pesar en nosotros. Debe ser una carga que nos impulsa a prepararnos e ir. Prepararnos e ir. No vayamos solamente, amados hermanos, sin preparación, porque de repente vamos a ir a hacer la obra que no se nos pidió. Preparémonos y vayamos constantemente, amados hermanos. Cuando digo preparar, no es que tenemos que ir al ministerio X o al seminario. Eso no es prepararnos. Prepararnos tiene que ver con que nuestras vidas tengan la gracia de Cristo, que podamos comunicar, ¿verdad?, a otros. Así que un corazón comprometido es un corazón que está cargado y que se afana, ansía y anhela pagar, y lo quiere hacer pronto. Por eso Pablo dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. No sé ustedes, amados hermanos, pero cuando hay deudas uno las quiere pagar ya. Tal vez uno no puede pagarlas ya, pero uno quiere pagarlas ya. Y nosotros no vamos a poder pagar esa deuda que tenemos con el mundo por causa de que Cristo nos ha encomendado una tarea, si bien está tan gloriosa, a la vez tan compleja. Pero es que no depende de nosotros, amados hermanos, convertir a la gente. Nosotros somos nada más testigos de la resurrección de Cristo. Así que vayamos con alegría, vayamos afanados, vayamos con prisa y prediquemos el evangelio. Y un corazón comprometido, amados hermanos, para cerrar esta idea, predica el evangelio. Predica el evangelio. No hace acepción de personas. No importa si esta persona tiene un grado académico o no tiene un grado académico. Si es griego o no griego. No importa qué tipo de cultura pertenezca. Si es sabio o no sabio. No importa en qué estrato de la comunidad esta persona se maneje. Todas las personas caben en estas dos agrupaciones. No importa el tipo de cultura o el tipo de preparación, Dios los encierra a todos en la misma burbuja. No hay acepción, amados hermanos. Todos necesitamos del evangelio. Bien, vemos entonces, amados hermanos, los aspectos comunes en el corazón del creyente, y todos se centran en el evangelio de Cristo. Así que, a manera de cierre, vamos a buscar un texto que nos ayude a poder poner estas palabras de una manera más práctica. Así que los voy a invitar a ir a una sola referencia que está en Colosenses 3, del 12 al 17. En Colosenses 3, del 12 al 17, Pablo continúa exhortando a los hermanos en Colosas y los exhorta a vivir en santidad
y utiliza una ilustración del vestido y les dice: despójense del viejo hombre, que tiene como referencia el pecado y la vieja vida, y revístanse del nuevo hombre, que es una vida de gracia en santidad y una vida puesta en Cristo. Y a partir del versículo 12 al 17, Pablo les dice a los hermanos en Colosas: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y a partir de este texto es que quiero poner mi idea. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados, procuremos imitar el corazón de Pablo, porque el hecho de que él haya sido apóstol no es la razón por la que él tenga este corazón, sino por su centralidad en el Evangelio y por su disposición a servir. Él se ve a sí mismo como siervo de Dios, y por eso podemos ver un corazón agradecido, un corazón lleno de amor y un corazón comprometido con la causa del Evangelio en pos de los demás. Así que cerramos entonces con algunas aplicaciones. ¿De qué forma expresamos nuestra gratitud a Dios? Según el texto, pues, dándole el lugar a Dios en nuestras vidas, procurando de que éstas estén llenándose de esa gracia que Él tiene y que podamos ser devotos a Él, pero debemos de ser agradecidos. ¿Y cómo podemos entonces manifestar nuestro amor para con otros? Pues compartiendo a Cristo y orando por ellos, a la vez que también buscamos tener comunión con los hermanos. Esa es una forma de compartir el amor. Cuando nosotros tenemos comunión con las demás personas, nos enteramos de cosas, no a manera de chisme, sino nos enteramos, bien sea de la necesidad de uno o del otro, y entonces podemos actuar en amor. Que nuestra respuesta al Evangelio de Cristo se traduzca en acción a través de una planificación organizada, pero con un espíritu de oración, con miras a impactar el reino. Amados, oremos al Señor para que nos ayude a disponer de tiempo para la obra de Cristo. Y finalizo con 3 conclusiones. La primera: la abundancia de bendiciones del Evangelio son las que nos fortalecen, las que nos confirman, las que nos afirman, nos consuelan, pero también nos animan. Si ustedes o yo o alguien que nos ve por la transmisión tiene falta de ánimo, siente que el apoyo no está allí, siente que no está fortalecido, es en el Evangelio de Cristo que hemos de encontrar tales bendiciones: fortaleza, confirmación, afirmación, consuelo y ánimo. Pero más aún, amados hermanos, es cuando compartimos estas verdades, cuando el Señor realmente nos bendice. Una vez yo le decía a Leo, es que de repente cuando estaba recién casado con mi esposa, es que hay veces no conectamos con las ideas. Le digo yo: prediquen el Evangelio juntos, me dice. Y yo: ¿qué tiene que ver eso? Digo yo, ¿verdad? Y luego él me fue explicando cómo centrarse en compartir el Evangelio puede llevarnos a limar un montón de asperezas que nosotros tenemos como pareja, como hermanos de carne, como hermanos en Cristo, como compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Número 2, el Evangelio impacta la vida del creyente tanto en su adoración
como cuando somos agradecidos, en su respuesta, como cuando crecemos en amor, y este amor se traduce en acciones, tales como estar pendiente de los hermanos, orar por otros y compartir el mensaje de Dios a otros. Ese es el impacto del Evangelio en nuestras vidas, amados hermanos. Y como tercer y final punto, Cristo, quien nos ha hecho deudores, es quien nos llama y nos encomienda y nos ha confiado este Evangelio glorioso, y ahora estamos en la obligación de entregárselo al mundo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, amados hermanos? Y eso pues es el tema de la siguiente exposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer con estas verdades? Vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, para que el Señor los utilice. Oramos, amados hermanos. Señor, gracias por su palabra y por llevarnos a través de estas verdades tan gloriosas y animar nuestros corazones, apoyarnos en nuestras debilidades, Señor. Llévenos a poder reflejar una vida de gratitud, a también reflejar una vida de amor para con nuestros hermanos, no solamente con los de adentro, Señor, de nuestra casa, pero también para con los de afuera, que podamos reflejar el amor de Cristo, y que esa sea, Señor, nuestra característica principal, pero también que estemos comprometidos a predicar su palabra. Ese es nuestro deseo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.